Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un modo de extinguir las obligaciones que se llama la transacción. ¿Dónde encontramos la transacción? Pues se encuentra a partir del artículo 2469 del Código Civil. Y lo primero que nos dice la ley es que la transacción nos la define como un contrato. Un contrato a través del cual las partes terminan de forma extrajudicial, no media una autoridad de por medio, como en el caso de la conciliación, sino que las partes deciden extrajudicialmente terminar un litigio o precaver un pleito eventual, ¿cierto? Evitan a futuro un pleito mediante la transacción. Y cuando leemos o interpretamos esta definición de transacción, pues tenemos que tener muy presente que la principal característica es que es consensual. Es enteramente consensual la figura de la transacción. Ahora, ¿cuáles son algunos de los requisitos y efectos generales de la transacción? Y pues más adelante los vamos a especificar. En primer lugar, es un contrato que tiene cuyo elemento esencial la realización de concesiones recíprocas que cada parte efectúa al momento de celebrarse la transacción. ¿Qué implica esto? Que las partes renuncian de manera recíproca a sus pretensiones a fin de qué? De llegar a un acuerdo con el fin de poder solucionar de manera directa un litigio, una controversia que se está presentando o que de manera inminente se puede llegar a presentar. En segundo lugar, encontramos que el contrato de transacción es intuitu personae. ¿Qué significa esto? Que en función de las calidades de cada una de las partes es que se celebra el contrato de transacción. ¿Quiénes son los únicos que pueden celebrar el contrato de transacción? Aquellos que han celebrado la obligación sobre la cual se está transigiendo, el acreedor y el deudor, o los acreedores y los deudores, o en general las partes integrantes de la obligación son aquellos que van a celebrar o pueden celebrar ese contrato de transacción, y por eso se llama intuitu personae, o tiene esa calidad del contrato de transacción de intuitu personae. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta que solo se pueden transigir derechos de carácter patrimonial. El curso de obligaciones es sobre derechos, ¿cierto? Patrimoniales, sobre objetos o prestaciones que se encuentran dentro del comercio, dentro del tráfico lícito de bienes y servicios. Y por lo tanto, solo se pueden transigir derechos patrimoniales que sean susceptibles de ser renunciados, ¿no? De manera recíproca entre las partes. Ahora, dentro de la transacción, no, obviamente, no se podrán transigir derechos personalísimos o aquellos que traten sobre el estado civil de las personas, ¿no? O los derechos de familia tampoco, ¿no? Esos derechos de familia o de carácter moral no podrán, en consecuencia, hacer parte del contrato de transacción. En cuarto lugar, podemos identificar una de las características también más importantes del contrato de transacción, que tiene efectos de cosa juzgada en última instancia. Y esto lo encontramos reseñado en el artículo 2483 del Código Civil. ¿Qué significa esto? Que una vez transigido, ¿cierto? Una vez realizada la transacción sobre una obligación que se encuentra en controversia o que va a entrar inminentemente
en controversia o en pleito, pues una vez se transige, no podrán las partes realizar o accionar judicialmente sobre lo que se ha transigido. No se podrá demandar ante un juez sobre lo que se ha transigido, y eso es una característica muy potente de la transacción. Y en quinto lugar, podemos mencionar que como la transacción es catalogada como un contrato, pues debe de reunir los requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos, a menos, obviamente, que el contrato de transacción contenga un vicio, adolezca de un vicio. ¿Qué significa esto? Acuérdense, cumplir con esos requisitos de validez del acto jurídico, en este caso del contrato de transacción: consentimiento, objeto lícito, causa lícita, capacidad, y en los casos especiales cumplir con las formalidades y las solemnidades. Y por último, tenemos que la transacción puede ser celebrada extrajudicialmente o en el momento en que se encuentra ya el pleito, las partes lo pueden realizar también, o sea, antes y durante el litigio o el proceso judicial. Tanto el Código de Procedimiento Civil como el Código General del Proceso la reconocen o la determinan a la transacción como una forma de terminación anormal del proceso. Yo diría, en este caso no es tanto anormal, ¿no? Sino que digamos que es la máxima voluntad de las partes, ¿no? Que expresan y renuncian de manera recíproca a sus pretensiones para llegar a un acuerdo. Yo creo que la transacción es una figura mucho más potente o mucho más eficaz, de cierta manera, que la conciliación, mucha más barata desde el punto de vista económico, porque no requiere de una autoridad competente de por medio. Simplemente las partes realizan la transacción antes o durante el proceso por fuera, ¿cierto? Se reúnen ellas, celebran el contrato de transacción y se lo harán a llegar o se lo entregarán al juez, y sobre eso pues se buscará la terminación de ese litigio, de esa controversia. En ese sentido, si se presenta obviamente la situación del contrato de transacción, pues el juez examinará el contrato de transacción y deberá aprobar, ¿no? Dar su aprobación sobre esa transacción. Y obviamente el juez también verificará el cumplimiento de los requisitos de forma, ¿no? Que se exijan, los requisitos de forma especiales que se exijan dentro de la transacción. Recuerden que si se están transigiendo sobre bienes inmuebles, pues deberán cumplirse con los requisitos formales o que exija la ley. Y obviamente es la transacción, en este orden de ideas, la transacción es un método, una forma alterna de resolución de conflictos, ¿no? Al igual que la conciliación, la transacción viene siendo una forma alterna de precaver o de prever un litigio. Ahora, importante tener en cuenta lo siguiente: la renuncia de un derecho por sí solo, renunciar, ¿no?, a un derecho, no implica una transacción. ¿Por qué? Porque en primer lugar la renuncia se entiende como el abandono, ¿no?, como el abandono de un objeto, de una prestación, mientras que una transacción es el acuerdo de voluntades entre acreedor y el deudor, ¿cierto? Y en los cuales sí es cierto que se pueden realizar renuncias recíprocas e incluso perdones recíprocos a fin de poder solucionar un conflicto. Así que el simple hecho de renunciar, no de manera recíproca, sino de manera unilateral, se entiende entonces la renuncia como un abandono. Importante tener en cuenta que la simple renuncia no constituye una transacción. Tiene que haber ese acuerdo de voluntades, esa renuncia recíproca de sus pretensiones o perdones recíprocos entre las partes para llegar a un acuerdo y poder terminar o precaver el litigio. Un aspecto importante dentro de la transacción: la transacción exige una capacidad. ¿Y dónde encontramos esa exigencia? En el artículo 2472 del Código Civil.
solamente las personas capaces de disponer de los objetos contenidos en la transacción son aquellas que podrán celebrar la o el contrato de transacción. Entonces, en primer lugar, están llamados ¿quién? Aquellos que han celebrado la obligación, ¿no? Y que tienen esa capacidad o tienen la titularidad de disponer o la capacidad o esa facultad de disponer de los objetos o las prestaciones que se van a transigir. Ahora, ¿se puede otorgar un poder? ¿Se puede otorgar un mandato para transigir? Pues sí, el artículo 2471 nos dice que es necesario y se debe incluir los bienes y derechos y acciones objetos en la transacción cuando se otorga un poder, cuando se le otorga a un tercero ese poder. Así que si una persona diferente a las partes quiere hacer parte de una transacción, lo tendrá que hacer bajo la figura del mandato o del poder. Esto también aplica, obviamente, en la mora y por lo tanto queda vigente, en este sentido, la obligación primigenia hasta verificar el cumplimiento de la nueva obligación. Un aspecto también importante. Para que se extinga la obligación a través del contrato de transacción, en primer lugar se debe de verificar el cumplimiento de la transacción. Porque si la transacción no se incumple, que es un contrato, pues obviamente no se estaría solucionando el conflicto o precaviendo el conflicto y por lo tanto la obligación sobre la cual se está transigiendo no se extinguirá. En este orden de ideas, la transacción contendrá, ¿cierto?, a futuro la solución de un conflicto. Y por lo tanto, la obligación que se busca extinguir con la celebración misma de la transacción quedará en suspenso. Quedará en suspenso, ¿por qué? Porque dependerá de que si se cumple o no la transacción. Importante también tener presente esa cualidad del contrato de transacción. Ahora, a la luz del artículo 2472, se pueden transigir perjuicios de carácter civil que provengan de un delito, pero no se podrá transigir las acciones penales o criminales. Es decir, que se podrán transigir todos aquellos perjuicios de carácter patrimonial que provengan o que hayan sido generados por un delito o una acción criminal, pero no se podrá transigir la pena de carácter criminal, digámoslo de esta manera, o la sanción penal no se podrá transigir. Esto a la luz del artículo 2472. En principio, digamos que se podemos transigir sobre todos los objetos o prestaciones de carácter patrimonial que estén dentro del comercio. Pero la ley nos trae unas excepciones. Y la primera excepción sobre qué o sobre qué cosas o objetos no se pueden transigir las encontramos en el artículo 2473 del Código Civil. Y nos dice que no se puede transigir sobre el estado civil de las personas, sobre los derechos humanos o sobre la moral. No se podrá transigir y esto lo habíamos ya notado unos minutos atrás cuando comenzamos a determinar esos efectos y características mismas generales de la transacción. Tampoco no se podrá transigir sobre derechos ajenos o inexistentes. Esto a la luz del artículo 2475 del Código Civil. Será también inválida, no tendrá validez la transacción de alimentos futuros que carezcan o no estén aprobados por el juez. Y el juez no podrá aprobarla si la transacción contraviene lo dispuesto en los artículos 424 y 425 del Código Civil. Esto está contenido, lo que acabamos de mencionar,
en el artículo 2474 del Código Civil sobre las excepciones a la transacción. También será obviamente nula la transacción que se realice sobre títulos nulos, salvo o excepto que las partes lo hayan discutido o contemplado al momento de celebrarse la transacción. Si el título adolece de una nulidad, pero las partes al momento de transigir conocen o determinan o expresan de manera clara esa nulidad, pues podría ser válida la transacción. De lo contrario, y como regla general, es nula la transacción sobre los títulos nulos, que se realice sobre títulos nulos. Esto a la luz del artículo 2477 del Código Civil. Ahora, también es nula la transacción si al momento de transigir el litigio se haya terminado por sentencia motivada por cosa juzgada que no haya estado en conocimiento de alguna de las partes, según el artículo 2478. ¿Qué significa esto? Que soportará una nulidad aquella transacción que se haya terminado, ¿no? Si ya ha habido sentencia previa por parte del juez y se ha transigido sobre lo que el juez ha fallado, pues la transacción será nula, no será válida la transacción. También se genera una nulidad y no se podrá transigir cuando se presenta un error en la persona y por lo tanto se causará o traerá la consecuencia de la rescisión del contrato de transacción por error en la persona. ¿En qué artículo lo encontramos? En el artículo 2479 del Código Civil. Lo encontramos ahí. Ahora, por último, también es nula la transacción cuando se transige existiendo un error en el objeto. Y de ahí y este aspecto lo encontramos en el artículo 2480. Ahora, algo importante, el simple error de cálculo, ¿no? Un error de cálculo en la transacción no la anula. Se puede rectificar dentro del contrato mismo de transacción, tal como nos lo menciona el artículo 2481. Ahora, a la luz del artículo 2482, ¿qué es o cuándo se presenta la rescisión misma de la transacción? Pues lo que acabamos de mencionar, y es importante tener estos 5 aspectos. Cuando se haya obtenido la transacción por títulos nulos o documentos falsificados, si la transacción se ha realizado con dolo o se ha conseguido con violencia. Acuérdese que para cumplir el requisito de la validez del consentimiento, ese consentimiento, y además porque el contrato de transacción es consensual, tiene que estar libre de vicios, de error, fuerza y dolo. Asimismo, es nula la transacción que se haya celebrado cuando el litigio ha sido terminado por sentencia. Lo acabamos de mencionar, pero es importante tenerlo muy en cuenta como una causal misma de rescisión del contrato de transacción. Y también se puede presentar y si alguna de las partes, ¿no? O las partes conocían de esta situación. Esto es concordante con el artículo 2478 del Código Civil. En quinto lugar, procede la rescisión del contrato de transacción cuando la transacción haya sido celebrada por una persona incapaz. Y aquí también se nos presenta en tercer lugar cuando el consentimiento adolezca de un vicio. Y tercero, cuando recae sobre un objeto ilícito o causa ilícita. 5 causales importantes para que proceda la rescisión de la transacción como un efecto mismo que genera la nulidad. Ahora,
¿Cuándo se puede pedir la nulidad o rescisión de la transacción? Pues cuando el contrato de transacción se crea o se cree haber celebrado con una persona, pero termina celebrándose con otra. Aquí se presenta un error mismo en la persona debido a que el contrato de transacción es intuitu personae. Se exigen unas cualidades específicas, ¿no?, de cada una de las personas que van a ser parte o celebran el contrato de transacción. En consecuencia, si yo celebro una transacción con una persona, no puedo alegar su validez o eficacia frente a otra persona. Si las confundo, si tengo un error, si creo haber celebrado la transacción con Santiago Pérez, pero termino celebrándola con Francisco Pérez, no puedo alegar, ¿cierto?, en esa situación la validez misma de la transacción. Un ejemplo más claro, si yo efectúo una transacción con el poseedor aparente de un derecho, creo que esa persona es el poseedor, ¿cierto?, de un derecho, no puedo posteriormente alegar esa transacción contra la persona a quien verdaderamente, ¿cierto?, tiene o compete o tiene la titularidad del derecho de posesión. En este caso, ver lo establecido en el artículo 2479, inciso final, 2479 del Código Civil, inciso final. Ese artículo no lo manifiesta de esta manera. En segundo lugar, se puede rescindir la transacción o se puede alegar la nulidad misma de la transacción cuando por medio de títulos auténticos, verídicos, se evidencie que una de las partes no tenía la propiedad o no tenía ningún derecho sobre el objeto o la prestación sobre la cual se transigió. Se cree haber realizado la transacción con el dueño, pero resulta que a través de unos títulos auténticos, de unos documentos auténticos, se logra probar que esa persona que celebró la transacción y que se creía que era el dueño, no lo es. Entonces, obviamente, procederá la nulidad. Pero acá hay que tener en cuenta una excepción muy importante, que tiene que presentarse la condición de que los títulos o documentos debieron ser desconocidos por la parte cuyos derechos se favorecen al momento de celebrarse la transacción. Si la parte conocía sobre esa falta de titularidad de la persona que no poseía el derecho de propiedad, aquella persona que estaba celebrando el contrato de transacción, pues obviamente no será susceptible de alegarse la nulidad porque esa persona ya lo conocía. Es decir, tiene que haberse desconocido o no haberse conocido por parte de la otra persona o de alguna de las personas que están celebrando el contrato de transacción esa nulidad o esa carencia del título o del derecho de propiedad. Ahora, ya hemos mencionado que uno de los efectos importantes también y que resaltan en el contrato de transacción es que hace tránsito a cosa juzgada. Pero ¿eso qué significa en sí? Pues que no se puede apelar, ¿cierto? Ya lo que se transigió quedó transigido. Pero eso no implica que se pueda alegar la nulidad o rescisión del contrato de transacción según lo contemplado en los artículos 2473 al 2482 del Código Civil, que fueron o han sido los que hemos visto hasta ahora, ¿no? Muy importante tener en cuenta ese aspecto. Ahora, ¿qué pasa con la renuncia general de todo derecho en la transacción? Pues que si se renuncia a la transacción sobre derechos que recaen sobre un objeto o una prestación en particular, se entiende la renuncia sobre ese solo objeto. Por lo tanto, es importante que al momento de transigir se especifique sobre qué objeto se está realizando la renuncia y digámoslo, ¿por qué no también el perdón mismo?
Esto a la luz del artículo 2485. Las renuncias son recíprocas, los perdones son recíprocos en la transacción, pero se debe especificar el objeto. ¿Esto a qué se debe? Pues porque en la transacción no solamente puede haber un solo objeto o prestación, pueden haber varios objetos o pueden haber varios objetos o prestaciones susceptibles de ser transigidos y por lo tanto se debe determinar muy claramente esos objetos sobre los cuales se están transigiendo en el contrato de transacción, colocarlos muy bien ahí y especificarlos. Ahora, ¿qué pasa con la cláusula penal en el contrato de transacción? Pues que en la cláusula penal, en los contratos de transacción se pueden pactar cláusulas penales. ¿Por qué? Porque el contrato de transacción está sujeto a una verificación y su mismo nombre lo dice, su naturaleza lo establece. Es un contrato y por lo tanto esa cláusula penal se hará efectiva sin afectar el normal desarrollo de la transacción. Es decir, que si se incumple la transacción, procederá la cláusula penal, pero eventualmente se podrá llegar al cumplimiento mismo de la transacción. Si la transacción se incumple y la parte incumplida paga o asume la cláusula penal, pues el contrato de transacción podrá continuar, podrá llegar a extinguir la obligación sobre la cual se está transigiendo. Esto a la luz del artículo 2486 del Código Civil. Y aquí hacemos una acotación importante. Si una de las partes previamente, es decir, antes de la celebración del contrato de transacción, ha renunciado a un derecho sobre un objeto o prestación por medio de una transacción, esa parte ya ha celebrado una transacción, ¿cierto? Una transacción anterior, y posteriormente, por medio de otro título o documento, vuelve a adquirir ese derecho que ha transigido con anterioridad, pues la transacción no lo privará de ese derecho. Vuelvo y me explico. Si antes de celebrarse la transacción, la parte ha celebrado una transacción y vuelve a celebrar una nueva, ¿cierto? En donde se vuelve a adquirir ese derecho que él o ella ha renunciado con anterioridad en una transacción previa, pues la nueva transacción no lo privará de ese derecho. Artículo 2487 del Código Civil. Muy bien, hasta aquí el contrato de transacción. Que esté muy bien. Chao, chao.